Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto nuevamente volver a vernos después de esta ausencia que tuvimos por vacaciones, que la verdad fueron muy cortas, me parece. Creo que tendríamos que tener vacaciones de 6 meses por lo pronto. Pero bueno, como no se puede, vamos a iniciar nuevamente nuestro ciclo escolar. En segundo año, ustedes, gracias a Dios, ya están a un paso para ir al tercer peldaño y bueno, seguramente graduarse y bueno, como le digo a sus compañeros en otras ocasiones, el año va a pasar tan rápido, ¿verdad? Que ni cuenta nos vamos a dar cuando ya pasó el año, ¿no? Y bueno, y la vida pasa igual. Así que bueno, en nombre del seminario quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, alumnos y alumnas del seminario, a una nueva aventura de aprendizaje, de enseñanza en una materia apasionantísima, en una materia sumamente importante para la fe cristiana, ¿verdad? Para el crecimiento, la consolidación y el compromiso de la fe, que es la materia de liturgia cristiana. Para el seminario es muy importante que ustedes como alumnos puedan conocer y reconocer todos aquellos actos que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A, a entrar, déjenme decirlo de esta manera, en el terreno de lo divino, en el terreno de lo sacro, en el terreno de aquello que representa realidades muy diferentes a las que nos movemos. Así que quiero darles la más cordial bienvenida a ustedes a esa materia de liturgia y bueno, sobre todo agradecer al pastor Esdras Valencia, el profesor de la cátedra, el que con mucho cariño, amor y con mucha dedicación ha tomado nuevamente la posta para llevar a cabo esta materia. Muchas gracias, querido pastor. Deseo que el Señor siga bendiciendo tu vida, la vida de tu esposa, de tus hijas, de tu hijo, ¿no es cierto? El pastor Esdras está actualmente pastoreando una de las congregaciones en el Distrito 4 en la Ciudad de México, perdón, la ciudad de Monterrey, Distrito 4 Nuevo León, que es la provincia. Y bueno, con el pastor tuvimos la bendición de conocernos hace muchos años, muchos años, cuando éramos jóvenes, flacos y lindos. Ahora ya es todo lo contrario. Y bueno, trabajamos en la misma zona donde yo me crié. Bueno, después nos separamos, porque cada uno siguió su rumbo. Y cuando yo volví de la Argentina, después de estar pastoreando en Novera, volví a la Argentina, me asignaron una iglesia en la ciudad de Guadalajara, la iglesia Chilardi, que se le conoce. Y en ese tiempo el pastor Esdras era el sobrevedor, así que él fue mi sobrevedor durante el tiempo que yo estuve allí. Bueno, fue un placer trabajar con él en el distrito, ¿no es cierto? Tuvo 2 periodos como sobrevedor el pastor. Y bueno, la verdad que es un hombre de Dios, un hombre comprometido, y por eso el seminario se siente muy contento de poder tenerlo entre nosotros dentro de nuestra plantilla. Así que bueno, hermanos, seguramente el pastor se irá presentando con mucho mayor detalles para que ustedes lo puedan conocer. Y sin mayor preámbulo, voy a orar para iniciar la cátedra, ¿no es cierto? Y que bueno, puedan disfrutar de este aprendizaje. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de poder iniciar una nueva aventura de tu palabra, Señor, de la realidad divina tuya y de aquellas cosas que motivan y alientan nuestra fe. Bendice esta cursada, este tiempo de aprendizaje, bendice a cada alumno, a cada alumna y sobre todo al profesor. Dale de tu espíritu, dale sabiduría, dale de tu gracia, dale de tu amor. En tus manos, Señor, encomendamos este tiempo, sabiendo que tú, Padre, harás que valga la pena y serán como semillas que den frutos de loor para tu gloria, pues lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Pastor Esdras, la cátedra es toda suya. Te mando un gran abrazo y que tengan una feliz cursada para todos ustedes. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano Abraham. Buenos días
queridos hermanos. Es una bendición para un servidor y el privilegio en realidad es completamente mío por el hecho de poder participar en un proyecto tan importante, tan relevante y tan determinante en favor del reino de Dios como lo es el seminario. Agradezco, por supuesto, a nuestro Dios y agradezco de manera muy especial a mi hermano Abraham, con quien, como él lo ha expresado, nos une una muy bonita amistad, ¿verdad? Una amistad que también, bueno, une a nuestras esposas, a la esposa de mi hermano Abraham con mi esposa. Y bueno, pues les tenemos presentes siempre en nuestros pensamientos, también en nuestras oraciones, deseando que el Señor siga pues siempre prosperando sus vidas y sus ministerios. Y bueno, ahorita escuché que por lo menos todavía es mexicano, porque el pescado se lo come con limón y sal. Le faltó el chile y las tortillas, ¿verdad? Pero bueno, todavía tiene algo de mexicano, mi hermano Abraham. Así que me dio gusto escuchar eso. Hermanos, es un privilegio el poder estar con ustedes. Yo soy originario de un lugar llamado Veracruz, un lugar muy bonito aquí en México, lleno de vegetación, un lugar muy caluroso, muy fértil, muy verde, pero en esta etapa de la vida, pues el Señor nos está permitiendo, junto con mi familia, radicar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una zona muy industrial en la parte norte de México, ¿verdad? Eh, la ciudad de Monterrey en realidad se compone de una serie de varios municipios que hacen una zona metropolitana, más de 7 millones de personas, y su servidor pastoreó una congregación en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ¿sí? Donde también tienen su iglesia y tienen su casa el día que, con la ayuda de Dios y ustedes también así lo deseen, eh, puedan estar por aquí, ¿verdad? Bueno, un lugar con mucho movimiento, un lugar con mucho bullicio y también un lugar con mucha migración. Estamos a 2 horas de Estados Unidos, ¿verdad? Así que, pues muchas de las situaciones que se están escuchando en el tema de la migración, pues aquí de alguna manera las podemos ver muy cerquita las repercusiones. Bueno, mis hermanos, pues tenemos una clase que se llama liturgia cristiana y quisiera dar inicio presentando con ustedes lo que es el sílabo. Eh, ya en la plataforma, ¿verdad? Ustedes podrán acceder, ya de hecho se encuentra cargado en la plataforma el sílabo de nuestra materia, pero sin dejar de lado que con detenimiento ustedes podrán revisarlo, quizá podrán imprimirlo y podrán analizarlo, como lo acabo de comentar. Quisiera que ocupáramos unos minutos, quizá unos pocos minutos o el tiempo que sea necesario hacerlo, para que podamos inicialmente ver de qué se trata el tema de liturgia cristiana, ¿sí? Entonces, bueno, el sílabo lo voy a, lo voy a presentar. Pero bueno, antes de presentar el sílabo, bueno, yo me acabo de presentar con ustedes. Me gustaría conocerles, puedo ver sus nombres y me gustaría pues que me pudieran platicar brevemente en dónde están, en qué área del ministerio sirven, conocer algunas características esenciales de parte suya, mis hermanos. Así que no sé quién quisiera tomar la palabra en un momento dado para poder iniciar e irles conociendo un poco más.
¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Walter y estamos ahora viviendo en La Paz, Entre Ríos. Y bueno, estamos colaborando acá en la iglesia, vivimos en la iglesia y estamos sirviendo acá con lo que fuera necesario, ¿no? Eh, y también estamos a la mañana, viajamos de acá a Paraná, que hay unos 160 kilómetros, y allá también ayudamos en la iglesia de Paraná. Y a la tarde venimos para acá los sábados y tenemos nuestro culto acá en nuestra iglesia. Así que estamos sirviendo. Eso empezó este año y bueno, gracias a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de servir eh, a tiempo completo en la iglesia. Así que es una bendición para nosotros y nos ha cambiado la vida. Así que, y ella es mi esposa. Ahora sí que ella. Yo soy Mariela, lo acompaño. Me gusta mucho estar en el tema de la escuela bíblica con los chicos, entonces eh, tratamos de servir también en esa área muy importante para la iglesia, para que pueda crecer y puedan los chicos mismos traer la familia a los pies del Señor. Así que estamos en esa nueva etapa hoy. Pues muchas felicidades, que el Señor les siga sosteniendo, que siga poniendo en sus corazones, en sus vidas, de todo lo necesario para que este proyecto del reino de Dios, en el cual ustedes han eh, dado un pie hacia adelante, ¿verdad? Y han puesto las manos en el arado, sea un proyecto eh, que los lleve, ¿verdad? Hacia donde Dios así lo desea. Muchas felicidades, hermanos. Qué Gracias, honor pastor. saber que están ustedes tomando esta clase. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hermana, ok. Buen día, hermano, un gusto conocerlo. Me congrego en la Iglesia de Dios acá en Gobernador Roca y me gusta mucho ayudar. Soy secretaria y bueno, y hice esta cursada para conocer más a Dios. Amén, amén, hermana. Muchas gracias, hermana Alicia. Bueno, pues confiamos en Dios que lo que podamos aprender, ¿verdad? Porque también quien se prepara para dar una clase principalmente aprende, eh, puede inspirarnos, ¿verdad? Puede inspirarnos en el conocimiento de nuestro Creador, de nuestro Dios. Gracias, hermana Alicia. Hermana Mariela, por favor. Bueno, buenos días, soy Marianela. eh, Sirvo en la congregación de Loma Verde, Escobar. Tengo la consagración de diaconisa y bueno, estoy acompañando al grupo femenil, a la comisión femenil en la parte espiritual. También junto a una de mis hermanas estamos compartiendo como maestras de escuela sabática en la congregación. Y bueno, mi esposo es el pastor local y trabajamos en la consejería matrimonial bastante y también, bueno, en el servicio de la visitación y la atención de los hermanos. Ya me tuvo de alumna, hermano Esdras, en administración eclesial. Pasa que soy la que va lento como la tortuga, porque hago una materia cada vez, así que voy a ser la más longeva del grupo. Bendiciones, gracias. Gracias, hermana Marianela. Claro, ya nos conocemos y bueno, pues qué honor y qué gusto el poder saludarnos nuevamente, hermana. Un saludo a su esposo también. Sí, recuerdo con mucha alegría aquella experiencia, ¿verdad? En administración eclesial también y le recuerdo muy bien, hermana. Bueno, pues qué bendición. eh, que Dios siga bendiciendo y su ministerio y sosteniendo la importantísima labor que hacen en la obra de nuestro Dios.
Y bueno, pues aprovecho a enviar un saludo a nuestros hermanos que estarán viendo la clase grabada. Por favor, traten de, a lo mejor en un mensaje dentro del video de YouTube, ¿verdad? Poner su nombre o quizá, si no es muy cómodo hacerlo de esa manera, quizá en algún mensaje para poder ir identificándoles, hermanos. Para mí también es importante el poder irles identificando y saber quiénes son los hermanos que tomarán y que estarán participando de esta clase. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación del sílabo. Les comentaba ya que el sílabo lo tienen en la plataforma, así que bueno, vamos a iniciar compartiendo esto, ¿verdad? Nuestra clase se llama, como bien saben, hermanos, liturgia cristiana. Y en esta primera clase la vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa, que es la que acabamos de tener hace un momento, pues es la presentación del profesor y la presentación de los alumnos. Eh, y bueno, pues es una bendición que juntos podamos compartir este maravilloso espacio, ¿verdad? Vamos al segundo punto, que es la presentación del sílabo, con el propósito de que ustedes puedan tener una idea lo más clara, ¿verdad? Que se pueda sobre la clase que vamos a revisar y que puedan ustedes también tener la expectativa sobre cuáles van a ser los puntos que en cada clase vamos a tener. Y por supuesto, el tercer punto va a ser el desarrollo de la primera clase. Les quiero comentar, ¿verdad? Que esta es, si no me equivoco, ya la cuarta experiencia que Dios me permite de compartir la clase de liturgia cristiana aquí en el seminario. Y bueno, en cada experiencia de repente pues uno piensa, se me hace como que en esto puede mejorar un poquito la clase, como que le faltó esto, pero a la siguiente lo vamos a afinar un poquito más. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que en esta ocasión, bueno, a ustedes como grupo les va a tocar una clase ya muy refinada en el sentido de que, bueno, he estado trabajando, ¿verdad?, en adecuar, en mejorar, en algún sentido, en perfilar mejor la clase y espero que así sea, ¿verdad? Y que sea de bendición y que sea de provecho para, para todos nosotros. Vamos al sílabo y vamos a hablar de las generalidades de este curso. Nuestro curso va a tener una duración, ¿verdad? Que tiene que ver eh, con el ciclo, ¿verdad? Del 3 de marzo al 11 de abril. Ese va a ser el ciclo de nuestro curso. Estamos hablando de un mes, una semana aproximadamente, ¿sí? Mi nombre, como ya lo ha comentado nuestro director, yo soy el pastor Esdras Valencia Rodríguez y les comparto mi correo electrónico, ¿sí? Si en algún momento ustedes consideran alguna consulta, bueno, en el correo electrónico estoy a su disposición. Y también les comparto, hermanos, mi número telefónico, que es también mi número para WhatsApp. También allí estoy a su disposición. Creo que así es como se marca de forma internacional.
Entonces, bueno, ahí tienen ustedes también mi número. La diapositiva, hermanos, van a contar ustedes con cada una de las diapositivas, este, es decir, de las presentaciones, pero también, pues es importante ir tomando nota. Yo creo que cuando nosotros tomamos nota es una forma maravillosa también de aprender. Así que van a poder reforzar de ambas formas, ya sea con la presentación de la clase, la cual estaré enviando posteriormente a la clase, a cada clase, y con las notas que ustedes tomen. A mí me gusta, hermanos, y generalmente acostumbro preguntar en cada clase sobre la clase anterior, es decir, que no necesariamente que me puedan dar ustedes una reseña o que me puedan decir ustedes toda la clase, pero por lo menos el saber de la clase anterior cuál fue el punto o cuáles fueron los puntos que más les llamaron la atención, que más se le quedaron, que más le gustó, o si hubo alguna duda, bueno, también abordar, ¿sí? Así que, bueno, en cada clase vamos a tener espacios para preguntas, espacios para comentarios, pero también vamos a tener un momento de retroalimentación. Vamos a hablar un poco acerca del propósito general de este curso, hermanos. El curso tiene como objetivo principal, fíjese usted bien, esto es bastante importante porque aquí vamos a ver cuál es la expectativa que podemos tener de esta clase. El objetivo principal es reflexionar sobre los elementos de la liturgia cristiana, partiendo desde la perspectiva del culto en la Biblia hebrea, entre paréntesis, Antiguo Testamento, su desarrollo en el Nuevo Testamento y su impacto en la vida comunitaria y espiritual de la Iglesia en la actualidad. También se analizará la relación entre liturgia y misión, destacando su papel en la evangelización y la formación espiritual del liderazgo cristiano. ¿Sí? Eh, el- la primera parte nos dice acerca de la expectativa que podemos tener. El objetivo principal es la reflexión, hermanos. ¿Sí? ¿Sobre qué vamos a reflexionar en este espacio? Vamos a reflexionar sobre algo que llamamos liturgia cristiana. Y alguien se puede preguntar primero, ¿qué es liturgia cristiana? Y la pregunta es muy válida. Por eso vamos a tener una clase para que al finalizar la clase o al finalizar el curso podamos tener con claridad qué es liturgia cristiana. Pero de entrada, ¿verdad? Todos podemos tener como diferentes ideas acerca de esto y quizá no tenemos una noción muy clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de liturgia cristiana. Bueno, eh, tenemos una liturgia cristiana y esta liturgia cristiana tiene varios elementos que tienen que ver con el culto a Dios. Cuando hablamos de liturgia cristiana vamos a pensar con el culto a Dios y vamos a pensar cuáles son los elementos, ¿sí? Que tiene el culto que nosotros ofrecemos a Dios. Las alabanzas, el momento de la exposición de la palabra de Dios, eh, un santuario, porque es en donde adoramos a Dios, un púlpito, ¿verdad? Un código de vestimenta, ciertas palabras que nos hacen entender que estamos en un momento de culto, ¿verdad? Etcétera. Bueno, todo eso, hermanos, todo eso son los elementos de la liturgia cristiana. Por ejemplo, en México, nosotros tenemos un saludo, ¿verdad? Que es el paz a vosotros. Y podemos estar en el templo, ¿verdad? Y estamos en el templo, pero es hasta el momento en el que preside el culto se para al frente y dice, amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, ¿verdad?
Acá hay esas palabras para nosotros tienen un significado especial porque nos está indicando que nuestro culto en ese momento está comenzando, ¿verdad? Ah, bueno, ese es un elemento de la liturgia. Tenemos códigos. Ustedes allá en Argentina tienen un código, ¿verdad? Es el saludo, la oración pudiera ser de presentación. Hay momentos, hay palabras, hay signos que nos hacen entender que ya estamos en el momento del culto a Dios. Bueno, está bien, pero vamos a reflexionar sobre estos elementos. Vamos a reflexionar en ello. Y bueno, ahí se va a enriquecer. Pero a la luz de qué vamos a reflexionar, a la luz de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento y su desarrollo en el Nuevo Testamento. Y todo lo que dice el propósito general del curso después. ¿Sí? Vamos a los objetivos del curso. Ya vimos el propósito general, pues vamos a los objetivos particulares. ¿Sí? Los objetivos son, hermanos, que al finalizar el curso, ustedes puedan, primero, conocer el trasfondo bíblico, pero también el trasfondo histórico de la liturgia cristiana y también de su evolución. Eh, Hay un trasfondo bíblico, ¿verdad? Y nosotros como iglesia de Dios del séptimo día, una de las características que nos hace sentir eh, que estamos haciendo las cosas bien es que somos una iglesia muy interesada en apegarnos a lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y por supuesto, en nuestro culto buscamos que nuestro culto tenga un trasfondo bíblico. Una muestra de ello, ¿verdad? Es que nuestra doctrina más distintiva es una doctrina que tiene que ver con el culto a Dios. Somos iglesia de Dios del séptimo día. Y eso implica que nuestro culto a Dios lo ofrecemos el séptimo día, a diferencia de la mayoría de grupos religiosos cristianos que no observan el Shabbat. Pero bueno, nosotros tenemos un trasfondo bíblico, una riqueza bíblica, pero también tenemos un desarrollo histórico, ¿sí? Nuestra liturgia es una liturgia que se ha desarrollado a través de la historia y al final tenemos una palabra que dice y de su evolución. Bueno, ha evolucionado, es decir, se ha ido adaptando a diferentes realidades, ¿sí? O la última adaptación importante del tema de la liturgia me parece que tiene que ver con el uso de las redes sociales, ¿verdad? Hoy ya tenemos cultos en redes sociales, cultos en Facebook, cultos en YouTube, cultos en Zoom, ¿verdad? Algo que no teníamos, pero hemos ido haciendo adaptaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la evolución. ¿Hacia dónde más irá a evolucionar el culto cristiano? Suena, suena interesante. Comprender el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia y también su impacto en la espiritualidad congregacional. Vamos a darle importancia. ¿Qué tan importante es identificar la relación entre liturgia y discipulado, así como su papel en la evangelización? Y aplicar principios litúrgicos en su comunidad de fe, enriqueciendo la adoración y también el desarrollo del culto. Les presento a continuación, mis hermanos, el contenido del curso. Vamos a ir viendo los temas de acuerdo a bloques semanales, es decir, que hoy martes y mañana miércoles, eh, el tema de mañana va a tener continuidad con el de hoy, ¿verdad? Cada semana, las dos clases semanales van a ser bloques. Y, por ejemplo, en esta semana, que vamos a denominarla semana número 1,
El tema general es una introducción a la liturgia cristiana. Vamos a responder la siguiente pregunta, que es la primera, que es la básica, que es por donde tenemos que empezar. ¿Qué es la liturgia? Y después de conocer qué es la liturgia, vamos a revisar cuál es el lugar de la liturgia en la comunidad de fe, es decir, el lugar de la liturgia dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia como tal. Y vamos a ver también cuáles son los elementos esenciales de la liturgia cristiana. Es decir, la liturgia cristiana tiene diversos elementos, pero al mencionar que hay elementos que son esenciales, estamos dando por sentado también, por otro lado, que hay algunos otros elementos que embellecen la liturgia, que tienen importancia dentro de la liturgia, pero que no son esenciales. Es decir, hay elementos de los cuales podemos prescindir en un momento determinado, ¿sí? Y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que entender que hay cosas a las cuales en ocasiones les damos demasiada importancia, pero que finalmente, a la luz de la palabra de Dios, podríamos ofrecer un culto a Dios sin esos elementos. Sin embargo, hay otros que por su carácter de esencial, y ese carácter se lo da el Señor, lo da la palabra de Dios, son los elementos que nuestra liturgia debe de contener, sí o sí. Bueno, eso lo vamos a ver. También vamos a hacer un ejercicio, hermanos, de hacer una cierta comparación de la liturgia cristiana con otras tradiciones históricas, ¿sí? Alguien dice, las comparaciones nunca son buenas, esta comparación no tiene un propósito eh, peyorativo, ni no tiene un fin malo, sino simplemente que podamos entender que la liturgia cristiana está dentro de un contexto, ¿verdad? En donde hay otras liturgias. Ayer, hermanos, eh, bueno, falleció una hermana, miembro de la congregación que yo pastoreo, ¿sí? Y bueno, en muchos lugares los servicios de velación se realizan en capillas funerarias. En algunas ciudades, también de México, se realiza, pues a lo mejor en el domicilio de la persona que falleció, pero generalmente se realiza en capillas funerarias, en donde pues está completamente acondicionado eh, para poder desarrollar el servicio. Nada más que estos lugares este, son muy grandes y estamos hablando de que en un lugar puede haber 5, 6, 7, 8, 9 capillas, ¿verdad? Y en cada capilla se está atendiendo un servicio. Ayer fue una ocasión en donde todas las capillas estaban llenas, ¿sí? Entonces, cuando llegamos para hacer el servicio, un hermano con muy buena intención me decía, hermano, bueno, hay un lugar común, allá en Argentina se acostumbra así, hermanos, hacer en capillas, a lo mejor sí, sí saben a lo que me estoy refiriendo, pues, no sé, o no sé si es diferente. Sí, son las casas velatorias que ofrecen el servicio para que se Claro, realice ahí el velatorio, después el traslado al lugar donde se va a sepultar. Em, claro, pero bueno, nosotros acá hemos ofrecido el lugar, tenemos un salón en la iglesia de Loma Verde que son para los cultos compartidos, o bueno, lo usamos en época de pandemia, que había que tener distanciamiento, hacíamos los cultos, pero también se han ofrecido para los hermanos consagrados y se ha hecho el servicio velatorio dentro de este lugar. ok, muy bien, hermano.
Sí, bueno, también aquí en México, en algunos lugares, no es como la regla, en algunos lugares también se acostumbra, ¿verdad? Facilitar el templo, pero es mínimo, realmente son muy pocos. Bueno, les decía, en la capilla de velación estaba llena, todas las capillas tenían un servicio fúnebre, y un hermano me dice, hermano, es que podemos aprovechar para que la gente escuche el Evangelio y en el recibidor, el área que es común a todas las personas, decía el hermano que hiciéramos el culto. Este, ahí traían dos hermanos una controversia porque alguien decía, no, es que el gerente me dijo que no, y este hermano decía, sí, pero ya cambió el gerente del turno y el gerente del turno de ahorita de la noche ya me dio permiso. Entonces, bueno, lo que hice, ¿verdad? Fue platicar con el hermano, orientarle, ¿verdad? De que teníamos que hacer nuestro servicio con la liturgia de la Iglesia de Dios en la capilla que nos correspondía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el resto de las capillas, pues obviamente iban a hacerlo de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias religiosas, ¿verdad? Por ahí había una misa también, entonces, bueno, estamos insertos en un contexto en donde hay distintas liturgias, donde hay distintas creencias, y bueno, también es bueno respetar, ¿verdad? Ayer fue un tema importante, una lección importante eh, el saber respetar, ¿verdad? Aunque siempre hay esa buena intención de decir que escuchen, que, bueno, la gente que va a un culto fúnebre, en mi opinión, no necesariamente va a escuchar el evangelio, sino va con un propósito. Bueno. Pues eso es lo que vamos a ver en esta primera semana, en esta primera semana. En la segunda semana, el tema general se llama el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Nosotros eh, tenemos un concepto muy arraigado en nuestro culto, que es el templo. Y bueno, en algunos lugares, en algunos contextos, como el mío, ¿verdad? Incluso hemos pecado de ser templocéntricos, es decir, en momentos nos ha costado trabajo salir del templo. Dice la palabra, id y haced discípulos de todas las naciones, pero somos una iglesia que se ha vuelto templocéntrica, ¿verdad? En cierto modo, bueno, sí entendemos que el templo es un lugar de encuentro con Dios, pero, ¿cómo debemos entender esto? ¿Y cómo debemos entender este concepto sin que se convierta en un obstáculo para cumplir la comisión de Jesucristo en nuestra vida? Y vamos a hacer un recorrido, hermanos. No siempre hubo un templo para encontrarse con Dios. Vamos a empezar en el Éxodo con la historia de aquel tabernáculo portátil en el desierto, de aquel conocido como tabernáculo de reunión, y hasta el templo de Jerusalén, hermanos. Aquel templo construido primeramente por Salomón, después reconstruido en la época de Esdras, ¿sí? Y después iremos hasta la época de Jesús con el segundo templo. Ese templo que fue reconstruido, pero que fue terminado por Herodes el Grande. También, hermanos, vamos a revisar, ¿verdad?, cómo fue el proceso histórico en el cual se incorporó otro elemento muy importante en el culto de la religión judía. Y me refiero al elemento de la sinagoga. La sinagoga es una institución de la religión judía que hasta el día de hoy existe, pero en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que no siempre hubo una sinagoga. En el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en varias de las cartas, siempre se hace alusión a la sinagoga, ¿verdad? La sinagoga era muy importante en la vida religiosa de los judíos
del Nuevo Testamento y aún de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no se habla de sinagogas porque no existían, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se introduce este elemento que en un tiempo llegó a ser nuevo, necesario, y que se convirtió en algo fundamental y que hasta el día de hoy en la religión judía es esencial. Vamos a ir al Nuevo Testamento para abordar la explicación teológica que nos da la Biblia sobre que el creyente, nosotros como creyentes, cada uno de nosotros, somos un templo del Espíritu Santo. Somos una morada, o en palabras muy bíblicas, somos un tabernáculo del Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere la Escritura, hermanos. Somos nosotros. Eh, Otro tema que vemos es que la iglesia es una comunidad, pero esta comunidad tiene un propósito muy específico, el cual es el de adorar a Dios. Y también, hermanos, será interesante conocer acerca de cómo la iglesia ya en el Nuevo Testamento hizo una transición, cómo pasaron de la liturgia judía que los primeros cristianos conocieron por ser ellos judíos a la liturgia cristiana primitiva, hermanos. ¿Sí? Perdón, en la semana 3 el tema va a ser el tema del sacrificio. Y vamos a estudiar de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. Los temas serán los sacrificios del Antiguo Testamento en clave cristológica. Nos vamos a meter al libro de Levítico, hermanos, un libro apasionante, pero que necesitamos tener las claves correctas de interpretación, porque si no, es un libro que se nos puede hacer tedioso, que se nos puede hacer difícil de entender y además se nos puede hacer irrelevante. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta de que Levítico está lejos de ser irrelevante para nosotros, pero necesitamos verlo con la clave correcta, y la clave correcta es Cristo Jesús. Vamos a ver la adoración desde el enfoque de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como lo expresa Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, y algunas pautas que nosotros podemos compartir con los creyentes para elevar a Dios una adoración en espíritu y verdad, haciendo alusión a las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. La semana 4 vamos a revisar la liturgia en la historia de la iglesia, la liturgia en la Biblia hebrea. Ustedes van a ver que voy a hacer alusión en varias ocasiones a este término, el término Biblia hebrea. Ya se los explicaré, nada más lo menciono para que lo vayan tomando en cuenta. Después vamos a ver la liturgia en las unidades eclesiales del siglo I, la liturgia en la historia de la iglesia. Vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro, ¿verdad? De la liturgia a través de las edades. Y después vamos a analizar cuáles son las características que deberíamos de tener en nuestra liturgia para hacer que la liturgia sea contextual, es decir, una liturgia para el aquí y para el ahora, ¿sí? Una liturgia que sea de bendición para el pueblo de Dios, pero también que sea una liturgia centrada en Jesucristo, una liturgia cristocéntrica. Vamos a tener un espacio también para hablar acerca del libro de los Salmos y cómo nuestra liturgia, nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos de oración pueden ser enriquecidos a través de los salmos en la oración.
En la clase 5 vamos a entrar ya a las ordenanzas de la iglesia y vamos a hablar de las principales: el bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños y la bendición matrimonial. ¿Sí? Eh, Generalmente en nuestros manuales de liturgia, ¿verdad? Vienen algunas explicaciones. Bueno, vamos a ir enriqueciéndolo. Quizá para ustedes va a ser enriquecedor el que yo les narre cómo vivimos estas ordenanzas aquí en México y podríamos identificar, ¿verdad? Similitudes, diferencias, pero podremos identificar claramente cuáles son los elementos esenciales en las ordenanzas y cuáles son los elementos que quizás se van ajustando, pero sobre todo lo que está estipulado en la palabra de Dios, bueno, eso es esencial. Y en nuestra semana 6, hermanos, vamos a cerrar, que la intención es cerrar con broche de oro, con nuestra doctrina distintiva. Nuestra doctrina distintiva es litúrgica también, el Shabbat. El Shabbat es un templo en el tiempo. Y la temática de las dos clases de esa semana serán Shabbat y adoración en el Pentateuco, Shabbat, un santuario en el tiempo, el Shabbat desde una visión cristológica y un reposo o un Shabbat para el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los requisitos del curso, hermanos? Bueno, ya vimos con esto que acabo de mencionar todo lo que va a ser el temario. Y deseo de todo corazón, ¿verdad?, que el ver las clases les motive, ¿verdad?, que les parezcan interesantes también. Bueno, ahora vamos a hablar de los requisitos del curso, porque obviamente tiene que haber requisitos al haber un seminario. El primer requisito, hermanos, tiene que ver con la asistencia a las clases. Y la asistencia a las clases tiene que ver con un 30% de la calificación. Lo que les puedo decir es que el alumno asistirá a 30 horas de clases y cada hora sumará un punto porcentual. La asistencia podrá ser en tiempo real, clase en vivo, como quienes estamos en este momento conectados a través de Zoom, o de manera diferida por medio de la grabación de la misma. Los horarios de clase, los días martes y miércoles, discúlpenme aquí el horror, hermanos. Eh, eh, en este momento déjenme corregirlo. Los horarios de clase van a ser para ustedes a las 10 de la mañana, hermanos, para mí a las 11, a las 7 de la mañana, ¿sí? A ver, ¿está bien? ¿Sí? 10 de la mañana para ustedes, los días martes y miércoles, y estarán terminando cerca de las 11:30, 11:45. Yo estaba pensando en lo siguiente, hermanos. Si nosotros omitimos el receso, a lo mejor eso está bien, porque estamos hablando de 1 hora y media de clases, ¿verdad? Y quizá también podemos omitir el receso y de esta manera, pues, aventajar con la clase, ¿sí? Todos los días, martes y miércoles, durante el tiempo que está el periodo de nuestro curso. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que todos los alumnos, todos en este momento ya tienen el 30% de la calificación. Ya sea que la clase la vean en vivo, que se conecten martes y miércoles a las 10 de la mañana, o que la vean grabada, ¿verdad? Todos tienen ya este 30% de la calificación. La verdad es que, bueno, yo quiero que ustedes cuenten con la confianza, ¿verdad?, de que la intención es hacer que para ustedes sea todo más accesible, ¿verdad? En el sentido de que no se presionen por este tema en particular. Lo más importante es que haya un aprendizaje, ¿sí? Eso es lo más importante. Así que todos tienen ya ese 30% de asistencia.
Ahora viene otro punto importante que es el tema de la participación en la clase, ¿sí? Y la participación en la clase sumará puntos para la calificación final. Los alumnos que asistirán a las clases de forma diferida, es decir, quienes vean las grabaciones, podrán participar a través de sus comentarios en el chat de cada video. Voy a procurar, hermanos, bueno, pedirle a mi hermana Bere, a mi hermano Abraham, que me puedan facilitar los links de los videos de YouTube para que yo pueda ir revisando los videos, que los alumnos que no están conectados en vivo eh, hagan algún comentario, alguna retroalimentación en el chat de la grabación, ¿verdad? Eso va a contar como una participación, hermanos, en cada clase, ¿sí? Así que la intención es esa, que puedan estar participando en clases. No sé si hay algún grupo de WhatsApp, algún foro especial para la clase, ¿verdad? Igual también podríamos en un momento determinado, si el seminario así lo considera, ¿verdad? Abrir un foro y en ese foro, ¿verdad? Ir platicando, ir comentando, y por supuesto, bueno, al finalizar la materia tendremos que cerrarlo, pero estaría muy interesante, ¿verdad? El poder ir teniendo varios canales para ir comentando, para irnos retroalimentando y para irles lanzando a lo mejor alguna información adicional que tenga que ver con su formación y con la clase, ¿verdad? Este, eh, Va a haber trabajo final, sí va a haber trabajo final, hermanos. Esto puede ser de manera individual o por equipos. Los alumnos desarrollarán un proyecto para su iglesia local, distrital o nacional, considerando el aprendizaje obtenido durante el curso. El proyecto final deberá ser entre 5 y 8 páginas, sin considerar la bibliografía. Y se escribirá en Word y letra Arial número 12, se calificará la ortografía y la redacción, y el estudiante puede utilizar la literatura del sílabo, ¿sí? Vamos a dar ahí un tiempo eh, me atrevo a poner una fecha, ¿verdad? Pero ya sería la aprobación de nuestro hermano Abraham, hermanos, pero pudiéramos poner una fecha como el 24 de abril del año 2025 de este año, como la fecha límite para el trabajo. Así que podrían, pienso yo, ir definiendo si el trabajo final lo van a hacer solos o lo harán por equipos también. Quizá en eso ya podrían ir avanzando, mis hermanos. La bibliografía. La bibliografía que les voy a compartir, eh, se las puedo compartir en formato digital. Es el libro del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Este es un libro, hermanos, eh, eh, es un libro excelente, ¿verdad? Un libro maravilloso. Obviamente, bueno, tenerlo en digital es muy bueno, pero si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de adquirir este libro, déjenme decirle que es una eh, obra magistral. De verdad, está excelente. Con un lenguaje, además, muy accesible para personas como nosotros, que a lo mejor no manejamos una terminología teológica muy fuerte, pero nos, nos define de una manera muy clara cómo el pueblo de Israel fue concibiendo los espacios sagrados. Primero el tabernáculo y después el templo, ¿sí? Bueno, es un libro maravilloso, es excelente y se los recomiendo ampliamente como bibliografía. Este es el manual de liturgia, hermanos, de nuestra iglesia aquí en México. Y bueno, también lo pongo a su disposición, se los haré llegar, ¿verdad? Para que lo conozcan. Obviamente ustedes deben de tener su propio manual de liturgia, ¿verdad? Pero esta es una buena referencia, ¿verdad? Para que lo puedan conocer.
Este es un libro también interesante, un buen libro, ¿verdad? Que nos habla acerca de la adoración, acerca de la liturgia desde una perspectiva cristiana evangélica, ¿verdad? Y por supuesto también es una buena referencia para nosotros en este curso. Cualquier consulta acerca del curso, hermanos, en general la pueden hacer con un servidor, ¿sí? Eh, la intención, hermanos, en esta clase es dedicar el tiempo necesario para las preguntas que ustedes planteen, ya sea de manera presencial o grabado para las clases en línea. Miren, hermanos, eh, dependerá mucho del interés del grupo. Yo les estoy planteando aquí el esquema de las clases, la temática de las clases, pero es muy probable que en las preguntas que surjan del grupo haya algunos aspectos importantes a considerar dentro del tema de la liturgia, ¿sí? Entonces, mi intención, claro que la intención y el propósito va a ser cubrir cada uno de los temas, pero la intención va a ser sobre todo el, el, el que queden las menos dudas posibles. Así que si hay algunas dudas, si hay algunas preguntas, háganmelas llegar para que podamos también tomarlas en cuenta. ¿Sí? Ya yo les diré, hermanos, ¿saben qué? Esta pregunta que usted está haciendo la vamos a abordar en la clase de tal semana. Si está considerado, espérese tantito para que lleguemos a ese punto y si es algo importante relacionado al tema de la liturgia y no está considerado, pues esto me va a ayudar para enriquecer y poder incluirlo también, ¿sí? Pero va a ser importante esa participación, el interés del grupo. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí como sílabo, mis hermanos. Eh, quisiera preguntarles, bueno, perdón, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta, redundancia. Quisiera saber si hay alguna pregunta de esto que acabo de compartir, alguna duda, si hay eh, algo que necesite ser aclarado más ampliamente respecto al sílabo. Ujú. ¿Todo bien, hermanos? ¿Hasta aquí? Sí, todo bien. Me parece muy interesante la temática a tratar. Esto me hizo ruido esto de las tradiciones, ¿no? Y lo que realmente importa es que haya en la liturgia, ¿no? Que muchas veces se superpone las tradiciones por sobre lo imprescindible o importante en la adoración. Muchas gracias, hermana Marianela. Sí, bueno, ya lo veremos, ¿verdad? Va a ser desafiante. Eh, bueno, va a ser desafiante porque nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Eh, así que, pero bueno, la intención es que nosotros en esta reflexión podamos tener un sentido eh, más claro de lo reverente, más claro de lo sagrado, de eh, de lo que el culto significa, hermanos, y de la forma en la cual a través del culto nosotros podemos entrar en contacto con Dios. Sí, es muy importante. Bueno, eh, pues vamos a pasar al tema. Les pregunto, ¿quieren ocupar unos minutitos para llenar su taza de café o de mate o seguimos de lleno? Ustedes digan. ¿Le seguimos?
Sí, 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 Bueno, seguimos. bueno, pues vamos a pasar entonces a la primera clase propiamente. Y les pregunto nuevamente, hermanos, si ahora pueden ver la diapositiva que estoy compartiendo en este momento. Sí, Bien, Sí, muy se ve la bien, pantalla completa. muy bien. Bueno, esta es la primera clase ya del curso de liturgia cristiana, hermanos. Eh, y vamos a iniciar con algunas preguntas, ¿sí? Estas preguntas nos van a ayudar para iniciar la reflexión en torno al tema de la liturgia. Son preguntas importantes, ¿sí? Les comentaba yo, ¿verdad? Que aquí vamos a aprender cosas, pero lo importante no es solamente la información que se va a aprender, sino qué hacemos con esta información. En otras palabras, cómo la reflexionamos, qué enseñanza nos deja y de qué manera la podemos aprovechar, ¿sí? Entonces las preguntas que vamos a plantear en un inicio son las que ustedes tienen allí en su pantalla. La primera pregunta es, ¿qué es realmente la liturgia? Y para ello les quiero preguntar, hermanos, me gustaría conocer su punto de vista. No hay respuestas malas, aquí en esta clase no va a haber respuestas malas, porque todos tenemos una visión y vamos a construir juntos nuestras propias respuestas. Pero yo les quisiera preguntar, me gustaría contar con su participación. ¿Qué entiende usted por liturgia? Para usted, en lo particular, ¿qué es la liturgia realmente? ¿Quién quiere comenzar, hermanos? Yo tengo un concepto, no sé si será pero para mí es la liturgia es cómo se desarrolla el culto al Señor, cuáles son los pasos para que la palabra de Dios sea el centro del culto. Para mí ese es el concepto que yo tengo percibido. Muchas gracias, hermano Walter. Bueno, pues es una buena respuesta, ¿verdad? Y bueno, ya la liturgia tiene que ver con el culto a Dios. Definitivamente es una muy buena respuesta. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quién más quiere comentar sobre ya lo comentado, sobre lo que comentó ya mi hermano Walter, ¿verdad? Este, alguien que quiera darnos su opinión sobre esta pregunta. Bueno, en mi caso, aparte de lo que Walter ha comentado, me ubica los momentos en el cual yo tengo que estipular para que se cumpla esos momentos específicos, llegar a la palabra, es como que me ubica en cada actividad de ese culto. Me parece muy interesante lo que dice usted, hermana Mariela, porque efectivamente la liturgia también tiene que ver con momentos, ¿sí? Hay momentos que nos remiten a lo sagrado, hay momentos en donde estaremos inmersos en el culto, ¿verdad? En el culto a Dios, y esos momentos son especiales. Muy, muy buena aportación. ¿Alguien más, por favor? sí, muy interesante la respuesta de los hermanos y creo que es interesante que se participa todos, que participamos todos como comunidad en la liturgia, que no es algo individual, sino que haya una participación como pueblo de Dios en ese tiempo. Ok, muy bien, hermana. Tenemos una participación en la liturgia. Eso también lo vamos a revisar y me parece una aportación
excelente. Sabe que este tema de la participación es tan importante, sobre todo porque vivimos en una época en donde la iglesia está recibiendo muchas propuestas nuevas acerca de la liturgia, propuestas que contienen elementos muy interesantes, pero también tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay una propuesta litúrgica contemporánea que hace de la iglesia meramente espectadores, ¿verdad? Como, bueno, discúlpeme si digo alguna cosa si digo algo que a lo mejor no está de acuerdo con la tradición litúrgica de ustedes, hermanos, simplemente no hagan caso, ¿verdad? Este, pero es como si fuéramos al cine, por ejemplo, ver una película, ¿verdad? Somos espectadores nada más, ¿sí? O como si fuéramos a un concierto solamente a escuchar a un cantante o una banda y que te apagan las luces porque lo que se tiene que enfocar es el que está al frente ejecutando, ¿verdad? Bueno, hay un modelo litúrgico contemporáneo que se presenta a la iglesia como un modelo, ¿verdad? Pero en donde la iglesia es meramente espectadores, ¿verdad? Y usted acaba de decir algo importante, tenemos una participación dentro de la liturgia y debemos de procurar que eso no se pierda, hermano. Debemos de procurar que eso no se pierda. Muy bien. Bueno, hermana Alicia, pues le tocó la suerte de cerrar esta ronda de participación con su opinión. A ver. Yo también creería que el centro de la liturgia es la palabra de Dios, porque participamos como oyentes y como Mm, oyentes, como oidores, no solo como que llevamos la palabra, sino que como oímos la palabra. Para mí que es el centro excelente, del culto, es la lectura de la palabra, lo principal en un culto. ex- excelente aportación, hermana. Somos el pueblo que se reúne en torno de la palabra de Dios para reflexionar en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también es algo que en algunos lugares se ha ido viendo que tiene que ir recuperando. Hay lugares en donde los creyentes llegan ya sin la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que recuperar la esencia de lo que significa ser el pueblo en torno de la palabra. Saben que hace muchos años, hermanos, bueno, por decir muchos años, estoy hablando de por lo menos hace 10, 15 años, eh, cuando ya empezaron los teléfonos inteligentes. En las iglesias era un problema el hecho de los teléfonos inteligentes porque mucha gente estaba distraída, ¿verdad? Pero ahora se han convertido, por lo menos en muchos lugares, en las Biblias de muchas personas. Aquí cada día es más común que los hermanos ya llevan su Biblia en su teléfono o en su tableta y se ha ido normalizando también. Pero bueno, no estoy diciendo eso está bien, tampoco estoy diciendo eso está mal, solamente estoy diciendo las cosas son como son y sobre eso vamos a reflexionar en su momento, ¿verdad? Este, eso es algo que vamos a aprender en clase, ¿verdad? Eh, las cosas son de una manera, quizá alguien va a decir, esto para mí está bien o esto no está muy bien, pero vamos a ser realistas. Las cosas como son en la realidad, en la actualidad, y de qué manera puede ser bendecida la iglesia, ¿sí? Bueno. Pues bueno, aquí tenemos varias preguntas. Les agradezco mucho su participación en esta primera. Pues esta es una pregunta esencial, bastante importante. ¿Qué es realmente la liturgia? ¿Sí? La primera pregunta importante de la clase. Pero también una pregunta que viene de la mano y que se deriva de la primera es, ¿qué es lo que ocurre en ella? Es decir, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos ejerciendo nuestra liturgia,
¿Qué está ocurriendo? ¿Con qué tipo de realidad nos estamos encontrando? En muchas ocasiones es bien bonito, ¿verdad? Cuando los hermanos de la iglesia nos dicen, hermano, sentimos la presencia de Dios. Qué bonito culto. Desde la predicación, desde la oración, desde la participación de quienes acompañaron en la música, todo lo que sentimos y todo lo que se vivió en el culto, sentimos la presencia de nuestro Dios. Pero también hemos tenido las otras experiencias, ¿verdad? Hemos sentido las otras experiencias en donde muchas personas dicen, no me sentí edificado o edificada en el culto. Bueno, vamos a ir reflexionando en ello, hermanos. Eh, Esta es la agenda de la clase, hermanos. Por supuesto, no la vamos a cubrir toda el día de hoy, pero lo que es lo que vamos a ver entre el día de hoy y mañana, ¿sí? Lo que vamos a ver, hermanos, es, primer tema, la liturgia explicada desde la teoría del juego. Voy a hacer una analogía, una especie como de parábola acerca de lo que es el juego y, a través de eso voy a intentar explicar el tema de la liturgia. Después vamos a adentrarnos a la palabra de Dios eh, y vamos a revisar la liturgia a la luz del Éxodo, a través de la experiencia de Israel al salir de Egipto. Tema 3, la singularidad de la liturgia en Israel. Todas las naciones tenían sus liturgias, los egipcios tenían sus liturgias, los mesopotámicos, los cananeos, pero en medio de esos pueblos que adoraban a sus dioses y que tenían sus propias liturgias, surge un pueblo único, ¿verdad? Que adoraba a un Dios único y que lo hacía con una liturgia única y singular, la liturgia de Israel. Después vamos al punto de la liturgia de Israel a la luz del Nuevo Testamento. Y vamos a ver, hermanos, con el favor de Dios, ya en el cierre de nuestra clase mañana, algunas definiciones de los términos liturgia y culto. Saben que en un sentido normal, lo más, eh, quizá lo más lógico hubiese sido que esta clase la empecemos con las definiciones. ¿Qué significa liturgia? ¿Verdad? Pero el hacer todo este recorrido, hermanos, y que sea hasta el punto 5 la explicación de las definiciones de liturgia, tiene un propósito muy específico, ¿verdad? Seguramente ya cuando lleguemos a las definiciones, para ustedes va a tener un significado especial. Y vamos a ver el último tema de esta semana, la incorporación del término liturgia en la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, hermanos. Sí. Bueno, entonces miren, hermanos, tenemos unos 10 minutos para finalizar nuestra clase y me gustaría abordar el primer tema, que es la liturgia explicada desde la teoría del juego. ¿Sí? En los años 20 del siglo pasado, hermanos, se hizo una propuesta. Y la propuesta era, o es, o fue, o era, es, fue, entender la liturgia como un juego. Ahí tienen ustedes en la pantalla un tablero de ajedrez, ¿verdad? Si fuéramos rusos o chinos, nos apasionaríamos, ¿verdad?, al ver un tablero de ajedrez. Pero como ustedes son argentinos, yo creo que hubiera puesto yo una cancha de fútbol, ¿verdad? Y yo sé que con este ejemplo va a ser más que suficiente, ¿verdad? Esa es una propuesta para entender la liturgia, hermanos, como un juego, ¿sí? Eh, y la comparación se basaba en que tanto la liturgia como el juego, sea el juego que sea, tienen sus propias reglas, hermanos. ¿Sí?
Un juego tiene sus reglas, una liturgia tiene sus reglas. Con base en esas reglas, construyen su propio mundo, el cual está vigente en la medida que nos involucramos en él, ¿sí? Es decir, si tú vas a jugar un partido de fútbol, tú sabes que durante 90 minutos, ese partido de fútbol se va a regir por sus propias reglas, ¿verdad? Y las reglas de un partido de un juego de fútbol no tienen nada que ver con las reglas de un juego de béisbol o de básquetbol o de tenis o de ajedrez. Cada juego tiene sus propias reglas, ¿verdad? No vamos a hablar de touchdown, ni vamos a hablar de carreras, no, no, nada de eso, porque eso tiene que ver con otro tipo de juegos, sus propias reglas, ¿sí? Ahora bien, bajo otro punto de vista, eh, aparentemente el juego, si bien tiene un sentido, hermanos, carece de finalidad, pero precisamente por eso un juego tiene un aspecto curativo y liberador, ¿sí? En otras palabras, ¿por qué un juego tiene un aspecto curativo y liberador? Porque aunque es lúdico completamente, ¿verdad? Es decir, no tiene una finalidad productiva, pues por otro lado, nos aleja del mundo, nos aleja de los objetivos cotidianos, nos aleja de las presiones para introducirnos en lo gratuito, eximiéndonos de este modo, y por un tiempo, durante el tiempo que dura el juego, de todo el peso de nuestro mundo laboral, hermanos. Es decir, el juego es, por así decirlo, un mundo distinto, es un oasis de libertad en el que por un instante podemos dejar fluir libremente la existencia. Y todos necesitamos esos momentos en los que nos evadimos de la vida cotidiana para poder sobrellevar las cargas, ¿sí? Y bueno, todo esto que acabo de decir del juego, hermanos, tiene algo de verdad, ¿sí? Pero bueno, todavía es insuficiente la explicación. Otro punto de vista del juego, hermanos, tiene que ver con cómo entienden los niños el juego. Eh, y este punto de vista nos va a acercar más a la esencia de la liturgia. El juego de los niños aparece en muchos aspectos como una especie de anticipación e introducción a la vida, sin llevar en sí el peso y la seriedad de la misma. Frente a la vida real, en la que ponemos nuestras miras, la liturgia, hermanos, apunta al hecho de que en el fondo todos somos o deberíamos de seguir siendo niños, porque la liturgia es en este caso un modo completamente distinto de anticipación, de ejercicio preparatorio. Es un preludio de la vida futura, un preludio de la vida eterna. Los niños cuando juegan, hermanos, cuando son muy pequeños, eh, los niños juegan a ser papá o a ser mamá, ¿verdad? Yo tengo tres hijos, dos señoritas y un joven, ¿verdad? Un jovencito. Pero las pequeñas, cuando estaban muy pequeñas y jugábamos a papá y a mamá, me decían, ahora yo voy a ser mamá y tú vas a ser el hijo, ¿verdad? Y agarraban una cucharita y me metían la cuchara a la boca porque yo era el hijo, ¿verdad? Y luego me regañaban, ¿verdad? Y me castigaban, ahora estás castigado. Y era juego, ¿verdad? Y uno como adulto dice, bueno, esto que es un juego, ¿verdad? El día de mañana va a ser una realidad, pero es como un anticipo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos en nuestra convicción, ¿verdad? Que nuestra esperanza maravillosa es estar en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo permanentemente el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, la liturgia, hermanos, es de alguna manera un anticipo de eso que nosotros como aspiración tenemos, ¿verdad? Entonces, la liturgia, hermanos,
sería, por tanto, el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia, la apertura a esa grandeza prometida que no termina de cumplirse totalmente en esta vida, hermanos. Sería la forma visible de la esperanza, sería el anticipo de la vida futura, de la vida verdadera, que nos prepara para la vida real, la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de los unos para con los otros. Entonces la liturgia, hermanos, una forma de entenderla es como un juego, pero no como un juego a manera de trivializar lo que es la liturgia, de ninguna manera, sino para entender, hermanos, que a través de la liturgia nuestro Dios nos ha dado un escape de la cotidianeidad, ¿sí? El sábado, hermanos, al ser santificado por Dios, es un día distinto, es un día en donde escapamos de lo cotidiano, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra, obra alguna, ¿sí? 6 días se rigen con nuestras reglas, por decirlo de alguna manera, pero el sábado se rige de acuerdo a las reglas de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Como un anticipo de la eternidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre este punto? Aquí lo vamos a dejar, hermanos. Aquí vamos a dejar nuestra clase, pero me gustaría dar ese espacio para preguntas y comentarios. ¿Quedó clara la analogía de la liturgia y el juego, hermanos? En un juego todos tenemos un rol, ¿verdad? Por ejemplo, en un equipo de fútbol está el portero, están los defensas, están los delanteros, está el árbitro, está la afición, ¿verdad? Todos tienen un rol que desarrollar. En la liturgia todos tenemos un rol. Está el que preside, está el que expone la palabra, está el que toca, está la congregación, es decir, todos conocemos el rol que tenemos que desarrollar. Esa sería otra analogía también inherente al tema del juego. Bueno, pues no sé si hay algún comentario, hermanos. Y si no hay algún comentario o alguna pregunta, eh, déjenme platicar con mi hermano Abraham a ver si es posible que pudiéramos hacer un grupo temporal de WhatsApp para ir dialogando y que a lo mejor a través del WhatsApp vayamos conociendo y vayamos desarrollando las preguntas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, alguna queja, hermanos, por lo menos. No, no, gracias a Dios, está bien claro. Muchas gracias, pastor. Me parece muy importante, ¿no? Esto que decía que es el preludio del futuro de la vida eterna, ¿no? Y a veces una reflexión personal de que a veces nos parece mucho estar 1 hora y media en el templo, en comunidad, adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Orando juntos. Y bueno, si es el futuro de nuestra vida eterna, tenemos que, eh, vivirlo en este tiempo.
Bueno, perdón, hermanos, creo que el pastor perdió la señal de internet. Eh, ¿Podríamos esperarlo o cerramos la clase? Al fin creo que ya estaba en la parte final de la clase, ¿no es cierto? Bueno, ¿les parece? Cerramos la clase. Ya si hay algún otro comentario o pregunta, en la siguiente clase le pueden hacer al profesor. ¿Puede ser? Bueno, listo, hermanos, pues muchas gracias. Dios les bendiga.